A las 6 de la mañana, cuando la ciudad todavía bostezaba bajo una capa de smog color café con leche mal preparado, Damián Alcázar ya estaba despierto en su penthouse de Polanco. No porque el cuerpo se lo pidiera. Claro. Los cuerpos también tienen dignidad y suelen pedir descanso. Pero Damián no negociaba con su cuerpo, ni con sus empleados, ni con nadie que respirara cerca de su agenda. Corría 40 minutos, bebía café negro sin azúcar y revisaba cifras antes de mirar el cielo. Su departamento era tan perfecto que parecía diseñado para que nadie viviera allí. Mármol italiano, ventanales de piso a techo, muebles de diseñador que costaban más que muchas casas y una cocina donde jamás se cocinaba asas. Nada que no llegara en recipientes biodegradables, con el nombre de algún chef famoso. Desde arriba, Damián veía la ciudad como quien mira un tablero. Autos, luces, edificios, avenidas, todo pequeño, todo ordenable. Esa era la fantasía favorita de los hombres poderosos. Creer que la vida obedecía como un elevador privado. A los 38 años, Damián era presidente del Grupo Alcázar, dueño de hoteles, residencias ejecutivas y centros de convenciones en media Latinoamérica. Tenía chofer, asistentes, abogados, relojes que no hacían tic-tac, sino declaraciones de patrimonio, y una reputación construida con hielo muy bien pulido. Nadie lo llamaba por su nombre sin pensarlo 2 veces. Nadie le tocaba el hombro. Nadie le decía que se veía cansado, aunque a veces parecía un hombre que había dormido en una sala de juntas desde niño. Aquella mañana tenía una reunión en el Hotel Alcázar Reforma, el más antiguo de la cadena, y también el más problemático. El edificio era elegante por fuera, pero por dentro escondía grietas, sindicatos molestos, contratos atrasados y una lista de proveedores pequeños que administración trataba como si cobrar a tiempo fuera un capricho folclórico. Damián había ordenado una auditoría. No por bondad. La bondad todavía no figuraba en sus indicadores trimestrales. Lo hizo porque los números no cuadraban, y a Damián le ofendía casi físicamente que algo no cuadrara. Lucía Rojas llegó al mismo hotel a las 7:42, cargando 2 fundas negras con uniformes recién arreglados y una lonchera azul donde llevaba arroz, huevo duro y 3 tortillas envueltas en servilleta. Tenía 32 años, el cabello recogido con un lápiz, porque las ligas se perdían como si tuvieran vida propia. Y unos ojos atentos que habían aprendido a medir el humor de la gente antes de que la gente abriera la boca. Era costurera, mesera cuando hacía falta y madre de Nico a tiempo completo, que era el empleo más exigente y peor pagado del planeta. No era pobre de esa manera decorativa que algunas novelas usan para que una heroína parezca más pura. Lucía estaba cansada, endeudada y a veces furiosa, pero tenía la espalda recta. No pedía de más, no aceptaba lástima disfrazada de ayuda, y si alguien le hablaba como si fuera invisible, ella respondía con una sonrisa tan educada que daba más miedo que un grito. Su madre, doña Amparo, decía que Lucía había nacido con orgullo de reina y presupuesto de lunes. Nico decía que su mamá podía reparar cualquier cosa, menos la mala cara de los ricos. Esa mañana, mientras esperaba en el área de proveedores, Lucía recibió una llamada de su vecina. Nico había tosido toda la noche, y doña Amparo no había querido despertarla porque, según ella, una madre dormida también es medicina para la casa. Lucía cerró los ojos un segundo, apretó la correa de la lonchera y prometió pasar por la farmacia al salir. Hizo cuentas en silencio. Si cobraban hoy los uniformes, compraba jarabe y las pastillas de presión. Si no cobraban, compraba jarabe y rezaba para que la presión de su madre se portara como invitada decente. Damián la vio por primera vez desde el otro extremo del vestíbulo, aunque en realidad no la miró. Los hombres como él miraban categorías antes que personas: proveedor, huésped, empleado, obstáculo. Lucía era, en esa clasificación rápida y fría, una mujer con fundas negras que discutía con recepción sin levantar la voz. El gerente de operaciones le decía que contabilidad pagaría la próxima semana. Ella contestó que la próxima semana su hijo no iba a toser en cuotas, y que su madre tampoco podía tomarse media pastilla por cortesía empresarial. A Damián le irritó el tono del gerente, no porque sintiera compasión inmediata, tampoco exageremos. Damián no era un santo descendiendo entre alfombras de hotel. Le irritó la ineficiencia. Un proveedor pequeño impago era una señal de mala administración.
Se acercó lo suficiente para escuchar, pero antes de intervenir, su asistente lo llamó por el auricular. La junta empezaba en 10 minutos. El gerente, al verlo, se enderezó como si le hubieran metido una varilla en la espalda. Lucía notó el cambio. Giró apenas la cabeza y alcanzó a ver a un hombre alto, impecable, demasiado serio para ser feliz. Damián entró al elevador ejecutivo con su asistente, 2 carpetas y un teléfono que no dejaba de vibrar. Lucía entró al elevador de servicio casi al mismo tiempo, pero un empleado le pidió que subiera por el otro, porque el montacargas estaba detenido. Los caminos de la vida a veces son profundos, y a veces son simples fallas de mantenimiento. Ella terminó entrando al elevador principal justo cuando Damián, impaciente, sostenía la puerta con una mano. Se miraron un segundo. Él vio cansancio. Ella vio zapatos caros. Ambos se equivocaron y acertaron al mismo tiempo. El elevador subió hasta el piso 9 antes de que las luces parpadearan. Primero fue un temblor leve, como un suspiro metálico. Luego, oscuridad. Después, el golpe seco de la cabina deteniéndose entre pisos. Lucía soltó una maldición bajita que habría decepcionado a doña Amparo por su falta de creatividad. Damián apretó el botón de emergencia con una calma que no sentía. Su asistente había quedado fuera. Su teléfono perdió señal. Y por primera vez en mucho tiempo, el gran Damián Alcázar no podía ordenar absolutamente nada. «No me diga que también se quedó sin señal», dijo Lucía, tanteando la pared hasta encontrar el pasamanos. «Parece que sí», respondió él. «Qué democrático salió el apagón. A todos nos humilla parejo». Damián no supo si reír. No estaba acostumbrado a que alguien bromeara en una emergencia, menos con él presente. Se aclaró la garganta y volvió a presionar el botón. La voz del interfono sonó llena de estática, prometiendo ayuda en unos minutos. Lucía soltó una risita seca. En México, unos minutos podía significar desde 5 minutos hasta la segunda venida de Cristo. La oscuridad no era total. Una luz de emergencia pintaba la cabina con un rojo cansado. Lucía se sentó en el piso sin pedir permiso, acomodando las fundas de uniformes como almohada improvisada. Damián permaneció de pie, rígido, con el saco cerrado y la mandíbula apretada. Ella lo observó desde abajo. «Si se queda así, se va a desmayar con elegancia. Siéntese». «Estoy bien». Eso dicen todos los hombres, antes de caerse como refrigerador viejo. Damián bajó la mirada. Contra todo pronóstico, obedeció. Durante los primeros minutos, él intentó conservar el control con preguntas inútiles. ¿Cuánto aire había? ¿Cuánto tardaría mantenimiento? ¿Si existía protocolo? ¿Si el generador debía haberse activado? Lucía, que había sobrevivido a quincenas sin dinero y a fiebre infantil a las 3 de la mañana, lo miró con paciencia. Ese hunde de gola. «Señor, respirar ayuda más que hacer inventario de tragedias». «No estoy haciendo inventario». Está hablando como si fuera dueño del edificio. Damián sintió que algo se le tensaba por dentro. La mentira todavía no había nacido, pero ya estaba buscando cuna. El teléfono de Lucía vibró con una rayita milagrosa de señal. Ella contestó de inmediato, girando el rostro hacia la pared, como si eso pudiera darle privacidad en una caja de metal. «Nico, mi amor, no llores. Estoy en el trabajo. Sí, encerrada, pero no encerrada de película, encerrada de elevador necio. No, no voy a morir, dramático. Dale a la abuela agua, ¿sí? Y dile que no se haga la valiente con sus pastillas. Yo llevo el jarabe, te lo prometo». Su voz se quebró solo en la última palabra. Damián escuchó sin querer al principio. Y luego escuchó porque no pudo evitarlo. Había en esa voz una ternura que no pedía permiso y una fatiga que le resultó incómoda, como una verdad puesta sobre una mesa de caoba. Lucía colgó, respiró hondo y se limpió debajo de un ojo con el nudillo, rápida, casi molesta consigo misma. «Perdón», dijo. «Mi hijo cree que todo apagón viene con explosiones». «¿Está enfermo?» «Está niño, eso ya viene con gastos, sustos y opiniones no solicitadas». Damián quiso decir algo útil, pero en su mundo lo útil solía venir con un correo, una orden de pago o una llamada a alguien que resolviera. Allí, sentado en el piso de un elevador detenido, sus herramientas parecían ridículas. «Puedo ayudar», dijo. A él le sonó torpe. Lucía lo miró de lado. «Usted trae un pediatra en el bolsillo». «No». «Entonces respire, que con eso ayuda a no gastar el oxígeno que todavía no nos cobran». Esa vez Damián sí soltó una risa breve, oxidada.
La risa lo sorprendió, a Lucía también. Por un segundo, la cabina dejó de ser una trampa y se volvió un cuarto pequeño, donde dos desconocidos compartían miedo sin admitirlo. Damián se quitó el saco y lo dobló sobre las rodillas, como si fuera una bandera rendida. Siempre habla así con extraños, solo con los que parecen a punto de demandar al apagón. No iba a demandar al apagón, pero lo pensó. Damián guardó silencio, y el silencio lo delató. Lucía sonrió apenas, satisfecha con esa pequeña victoria. La segunda llamada de Lucía fue más baja. Esta vez no era Nico, sino doña Amparo. «Mamá, escúchame, no abras la puerta si llega el tío Jacinto antes que yo». «Bueno, sí, ábrele, pero no lo dejes cargar nada, que luego se hace el fuerte y termina oliendo a pomada. No sé qué trae en esa maleta. Sí, ya sé que papá confiaba en él. Yo también, pero aparece después desde años. Y sin avisar, está bien. Y llegaré cuando pueda. Te quiero, no te asustes». Cuando colgó, Lucía se quedó mirando la pantalla apagada. Damián percibió algo más profundo que preocupación económica. Había una historia allí, una de esas historias familiares que no aparecen en informes porque vienen manchadas de ausencias, cartas viejas y reproches guardados. «¿Su tío viene de lejos?», preguntó. «De Puebla, o de otro siglo, depende de cómo se mire». «¿No lo esperaba? En mi familia nadie llega cuando debe. Llegan cuando la vida ya hizo desastre y traen una bolsa de pan como disculpa». Damián pensó en su propia familia. Ellos ni pan traían. El apellido Alcázar era una mansión llena de retratos serios y afectos mal archivados. Su padre le había enseñado a negociar antes que a pedir perdón. Su madre había vivido rodeada de joyas y silencios, hasta que un día decidió mudarse a Europa con un pianista argentino y una maleta mucho más fina que la del tío Jacinto. Damián aprendió joven que la gente se quedaba por interés, por miedo o por contrato. El cariño, según su experiencia, era una cláusula emocional con letra pequeña. Y sin embargo, Lucía hablaba de los suyos como si el caos también pudiera ser hogar. «¿Y usted?», preguntó ella de pronto. «¿Yo qué? ¿Tiene familia o viene de fábrica con traje y cara de junta?» Damián bajó la vista a sus zapatos, demasiado brillantes incluso bajo la luz roja. Pudo decir la verdad, pudo decir su nombre completo y ver cómo la postura de Lucía cambiaba, cómo su humor se volvía cautela, cómo aparecía esa distancia automática que el dinero ponía entre él y casi todo el mundo. En cambio, escogió la puerta más pequeña y más peligrosa. «Me llamo Daniel», dijo. «Trabajo aquí, en mantenimiento». La mentira cayó entre ellos sin hacer ruido. Por eso las mentiras peligrosas son tan efectivas. No entran gritando, entran descalzas. Lucía sintió como si la explicación encajara con el edificio, con el apagón, con el hecho de que él supiera dónde estaba el botón de emergencia. Con razón estaba tan ofendido con el elevador. Es personal. Y algo así. Pues, Daniel de mantenimiento, dígale a su elevador que tengo un hijo dramático, una madre terca y un tío misterioso, esperándome. Damián sintió culpa de inmediato, también sintió alivio, y eso fue peor. La conversación siguió con una naturalidad que lo desarmó más que cualquier interrogatorio. Lucía le contó que cosía uniformes para hoteles, restaurantes y escuelas, que a veces le pagaban tarde, porque la gente confundía paciencia con permiso para abusar. Le habló de Nico, que quería ser astronauta, veterinario o vendedor de churros, dependiendo del día y del hambre. Damián dijo poco, pero escuchó mucho. Descubrió que escuchar no era esperar turno para imponer una solución. Era quedarse quieto, mientras otra vida ocupaba espacio sin pedir perdón. Cuando el elevador dio un tirón, Lucía agarró instintivamente la muñeca de Damián. Fue un gesto rápido, humano, sin cálculo. Él miró su mano sobre la suya, como si alguien hubiera colocado allí una pregunta. Lucía la retiró de inmediato. «Perdón», reflejo de supervivencia. «Está bien. No se emocione, Daniel. También agarraría una escoba si el elevador brinca». «Entiendo. Intentaré no sentirme especial». Ella sonrió, y esa sonrisa pequeña hizo algo absurdo en el pecho de Damián. Algo que no pudo nombrar sin sentirse ridículo. La puerta se abrió casi 40 minutos después, con esfuerzo de técnicos, linternas y disculpas nerviosas. Del otro lado había empleados alterados, huéspedes molestos y un gerente pálido que, al ver a Damián sentado en el piso junto a una proveedora, casi olvidó cómo respirar. «Señor Alca»,
Damián lo cortó con una mirada tan precisa que habría podido firmar documentos. «Atiendan a la señora primero», dijo. Lucía no notó el inicio del apellido, ocupada en levantar sus fundas y revisar el teléfono, pero sí notó que todos obedecieron demasiado rápido. Sus ojos se estrecharon un poco. «¿Está segura de que puede caminar?», preguntó Damián, ya de pie. «Sí. He caminado con fiebre, con tacones prestados y con un niño dormido encima. Esto fue turismo vertical». Él quiso acompañarla, pero el gerente insistió en llevarlo a la sala de juntas. Lucía se colgó la lonchera al hombro. «Bueno, Daniel de mantenimiento, gracias por no desmayarse. Fue un detalle». «Lucía», dijo él, probando su nombre con cuidado. «Espere». Ella se giró. «¿Sí?» Damián no sabía qué pedir. Un teléfono, una explicación, una segunda oportunidad para seguir siendo nadie. «Quiero asegurarme de que le paguen hoy», dijo al fin. Lucía levantó una ceja. «Mantenimiento también cobra facturas. Conozco a alguien en administración». «Ajá. Todos conocen a alguien cuando quieren quedar bien». La frase no fue cruel, pero le recordó que Lucía no era una mujer fácil de impresionar. Ella sacó una tarjeta doblada de su bolsa, donde estaba escrito el nombre de su taller y un número de celular. «Si su contacto sirve, dígale que las costureras también comemos. A veces hasta 3 veces al día, cuando el capitalismo anda distraído». Damián tomó la tarjeta como si fuera un documento más importante que los contratos, esperando arriba. «Taller Rojas. Composturas, uniformes, arreglos urgentes. Se cobra puntual porque se vive puntual». Casi sonrió. «Haré lo posible». «No haga lo posible. Haga lo correcto, que suele ser más sencillo y más barato». Lucía se fue antes de que él pudiera responder. Caminó por el pasillo con sus fundas negras, la lonchera golpeándole la cadera y la dignidad intacta, aunque llevaba encima más problemas que tela. Damián la vio alejarse, y sintió, con una incomodidad nueva, que acababa de perder algo que aún no tenía. En la sala de juntas lo esperaban 12 personas, una pantalla con gráficas y café servido en tazas blancas. Todos se levantaron cuando entró. Damián volvió a ponerse el saco, volvió a su postura exacta, volvió a su voz de acero. Habló de fallas eléctricas, pagos atrasados, responsabilidades administrativas y protocolos deficientes. Ordenó liquidar a proveedores pequeños ese mismo día. Nadie discutió, pero mientras firmaba autorizaciones, su mente regresaba al piso del elevador, a la risa de Lucía, a Nico llorando por teléfono y a la frase, «haga lo correcto». Al mediodía, Lucía recibió el pago completo en su cuenta. Se quedó mirando el mensaje del banco frente a la farmacia, desconfiada como quien ve un milagro con faltas de ortografía. Compró el jarabe, las pastillas de Doña Amparo, una sopa instantánea para Nico porque él juraba que curaba el alma, y todavía le quedó para pan dulce. Pensó en Daniel de mantenimiento. Quizá sí conocía a alguien. Quizá no todos los hombres con zapatos caros eran inútiles. Luego se corrigió. Los zapatos de un técnico no deberían costar tanto, pero ese pensamiento tendría que esperar. Esa noche, Damián no cenó en su mesa de mármol. Pidió comida, la dejó enfriarse y sostuvo la tarjeta de Lucía entre los dedos. Podía investigarla con una llamada. Podía saber su dirección, sus deudas, su historial de pagos, incluso el nombre del padre ausente de Nico si se le ocurría. Esa facilidad lo avergonzó por primera vez. No quería acercarse a ella como Damián Alcázar, dueño de todo. Quería volver a escucharla decir Daniel sin miedo, sin interés, sin esa máscara que la gente usaba frente al poder. Se dijo que no era grave. Una omisión temporal, nada más. Una pequeña mentira para proteger algo limpio antes de que el apellido lo contaminara. Los hombres inteligentes también se cuentan cuentos cuando no quieren reconocer que están actuando como cobardes. Damián dejó la tarjeta sobre la mesa, junto a su teléfono silencioso, y miró la ciudad encendida bajo sus pies. Allá abajo, en algún departamento pequeño, Lucía estaba cuidando a su hijo, esperando a un tío con una maleta vieja, y sin imaginar que el desconocido del elevador acababa de abrir una puerta que ninguno de los dos sabría cerrar. Lucía llegó a su departamento con una bolsa de farmacia en una mano, pan dulce en la otra, y esa expresión de sospecha que tienen las mujeres cuando la vida, por error administrativo, les concede un respiro. El edificio donde vivía en la colonia Doctores tenía escaleras cansadas,
paredes con humedad y vecinos que sabían más de uno que el registro civil. En el segundo piso, Nico abrió la puerta antes de que ella tocara, envuelto en una cobija de dinosaurios y con cara de paciente profesional. «No moriste en el elevador», dijo él, con alivio mal disimulado. «Todavía no, pero si sigues dejando tus calcetines en la sala, puede que alguien muera aquí». Nico sonrió, tosió y se dejó abrazar. Lucía le tocó la frente, revisó sus ojos, su respiración, ese inventario silencioso que las madres hacen como si fueran médicas, detectives y santas agotadas al mismo tiempo. Doña Amparo apareció desde la cocina, apoyada en su bastón, con un rebozo gris y una mirada que no necesitaba levantar la voz para mandar en toda la casa. «Trajiste pan», dijo doña Amparo, «y medicinas. Milagro completo». «¿Te pagaron?» «Sí, hoy mismo». La anciana levantó las cejas. «Entonces o rezaste muy fuerte, o alguien en ese hotel tiene vergüenza». Lucía dejó las bolsas sobre la mesa y pensó en Daniel de mantenimiento, en sus manos limpias, en sus zapatos imposibles, en esa forma de hablar como si las paredes le debieran explicaciones. «Conocí a alguien», respondió, demasiado rápido. Doña Amparo sonrió poquito. Las madres enfermas seguían siendo madres. La presión podía fallarles, pero el radar jamás. El tío Jacinto llegó 1 hora después, cuando la lluvia empezaba a golpear los cristales con dedos impacientes. Tocó 3 veces, ni fuerte ni tímido, como si no quisiera molestar, pero tampoco desaparecer. Era un hombre de 60 y tantos, flaco, moreno de sol, con bigote canoso y una camisa que había conocido mejores décadas. Traía una maleta vieja de cuero oscuro, llena de rayones, atada con una cuerda porque el broche ya no cerraba. Olía a tierra mojada, autobús largo y a pan de pueblo guardado en servilleta. Lucía abrió la puerta y se quedó quieta. No veía a Jacinto desde el entierro de su padre, cuando ella tenía 16 años y todavía creía que los adultos sabían lo que hacían. «Mijita», dijo él. La palabra le tocó una parte vieja del pecho, pero Lucía era de rendirse por una sílaba. «Pase, tío. Pero si viene a pedirme dinero, llegó al museo equivocado. Aquí exhibimos deudas, no billetes». Jacinto soltó una risa cansada. «No vengo a pedir, vengo a entregar». Y apretó la maleta como si dentro llevara un corazón. Nico apareció detrás de su madre, evaluando al recién llegado con la seriedad de un juez en pijama. «¿Usted es el tío que viene de otro siglo?» «Depende. ¿En este siglo todavía se saluda?» «Sí, pero primero se investiga». Jacinto lo miró, divertido. «Tienes ojos de tu abuelo». Nico no sabía qué hacer con eso. Lucía tampoco. Doña Amparo se acercó despacio, y al ver a Jacinto, su rostro cambió. No fue alegría exactamente, fue algo más complicado. Memoria, reproche, cariño herido y alivio, todo sentado en la misma silla incómoda. Aquella noche cenaron sopa aguada, pan dulce y preguntas sin respuesta. Jacinto quiso hablar varias veces, pero cada vez miraba la maleta y se detenía. Lucía estaba demasiado cansada para abrir cajas del pasado. Nico, en cambio, no dejaba de mirar la maleta, como si esperara que de ahí saliera un tesoro pirata, un perro o, con suerte, un robot. «¿Qué trae ahí?», preguntó. «Papeles». «Qué decepción. A veces los papeles cambian vidas, chamaco. Los míos solo traen tareas». Jacinto sonrió, pero sus ojos se entristecieron. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Damián Alcázar estaba frente a una mesa para 12, cenando solo. El penthouse tenía luz cálida, música discreta y una sopa de alcachofa que jamás habría sobrevivido al juicio de Nico. Damián revisó su teléfono varias veces. La tarjeta de Lucía seguía junto a su laptop, pequeña, doblada, desafiante. Había pedido un informe sobre los pagos del hotel, no sobre ella. Se repitió esa diferencia como quien se lava las manos. Pero la verdad era más simple. Quería verla otra vez, y no sabía cómo hacerlo sin convertirse en el hombre que siempre era. Al día siguiente, Lucía recibió un mensaje de un número desconocido. «Soy Daniel, del elevador. Confirmo que administración pagó. ¿Nico está mejor?» Ella leyó el mensaje 3 veces antes de contestar. No porque fuera romántica, se dijo, sino porque los signos de puntuación revelan mucho de una persona. Daniel escribía como si hasta los mensajes tuvieran corbata. «Nico vive. Está dramatizando para no hacer tarea. Y gracias por lo del pago». Damián miró la respuesta en su oficina del piso 30 y sonrió. Su asistente lo vio sonreír y casi llamó a emergencias.
Los mensajes empezaron como se empiezan las cosas peligrosas, con pretextos razonables. Damián preguntó por la factura. Lucía respondió con una foto del recibo y una nota. Para que mantenimiento duerma tranquilo. Él preguntó por la tos de Nico. Ella envió un audio donde el niño decía, estoy enfermo, pero acepto donas. Damián escuchó ese audio 3 veces en secreto, como si fuera información confidencial. Luego se descubrió buscando en internet qué donas preferían los niños de 9 años, una pregunta absurda para un hombre que había comprado edificios sin revisar tantas opciones. El sábado, Lucía fue al mercado con Nico y Jacinto. Damián, impulsado por una valentía torpe, preguntó si podía acompañarlos. Lucía tardó en responder. Doña Amparo, que leía los mensajes desde la mesa sin pedir permiso moral, dijo, invítalo. Quiero ver si el hombre sabe escoger jitomates. Mamá, no es examen de ingreso a la familia. Todo hombre que se acerque a una casa debe saber cargar bolsas o irse temprano. Lucía suspiró y contestó, vamos al mercado de Medellín a las 10. No traiga zapatos delicados. Damián miró sus zapatos italianos. Por primera vez sintió miedo de un jitomate. Llegó con jeans oscuros, camisa sencilla y tenis blancos tan nuevos que parecían tener escolta. Lucía lo vio desde lejos y apretó los labios para no reír. Le dije que no trajera zapatos delicados. Son tenis que estudiaron en el extranjero. Nico se acercó, lo rodeó como inspector de aduanas y declaró, no huele a mantenimiento. Damián se quedó helado. ¿A qué huelo? A elevador limpio y señor que dice agenda. Jacinto soltó una carcajada que terminó en tos. Lucía mordió una sonrisa. Damián entendió que sobrevivir a una sala de juntas era fácil. Sobrevivir a esa familia requería otro tipo de talento. El mercado fue una prueba de humildad con aroma a cilantro. Damián no sabía elegir aguacates. Confundió perejil con 3 mangos con un billete, que hizo mirar al vendedor, como si le estuvieran comprando la camioneta. Lucía le quitó el billete de la mano con una rapidez admirable. ¿Usted quiere comprar mangos o adoptar al señor? No tengo cambio. Eso no es un problema, es una biografía. Nico se rió tanto que empezó a toser. Y Damián, preocupado, le ofreció agua en una botella carísima que sacó de quién sabe dónde. Lucía la miró como si acabara de aparecer un diamante en una fonda. ¿Siempre carga agua de hotel elegante?, preguntó ella. La compré de camino. ¿En una joyería? Damián no respondió. Estaba descubriendo que cada detalle de su vida verdadera se le escapaba por las costuras de la mentira, y Lucía tenía ojos de costurera. Jacinto observaba más de lo que hablaba. El viejo no parecía desconfiar con enojo, sino con tristeza, como quien reconoce un camino peligroso porque alguna vez lo recorrió otra persona querida. Aún así, no dijo nada. La maleta vieja, esa mañana, se había quedado bajo la cama de Nico, custodiada por dinosaurios. Después del mercado, Lucía los llevó a una cafetería pequeña donde el café venía en tazas despostilladas y sabía a sinceridad quemada. Damián pidió un americano sin azúcar, Nico pidió chocolate caliente con pan, Jacinto pidió café de olla y cerró los ojos al oler la canela. Esto sí es café, murmuró. Damián tomó un sorbo del suyo, y tuvo que hacer un esfuerzo heroico para no fruncir el ceño. Lucía lo notó. No le haga cara. Ese café ha levantado albañiles, enfermeras y madres solteras. Puede con usted. No hice cara. Tiene una cara muy educada, pero traicionera. En esa mesa, Damián escuchó a Lucía hablar con el dueño de cafeterías manteles, negociar precio, prometer entrega, y, al mismo tiempo, vigilar que Nico no mojara el pan entero en el chocolate. La vida de ella era una coreografía sin música, cuentas, cuidado, trabajo, humor, cansancio. Él pensó en sus propias jornadas, llenas de decisiones millonarias que otros ejecutaban por él. Lucía no delegaba porque no tenía a quién, y aún así se reía. Aquello para Damián era casi una insolencia contra el destino. Nico sacó su cuaderno de matemáticas en plena cafetería, obligado por una mirada de su madre que no admitía apelaciones. No entiendo divisiones, dijo, derrotado. Las divisiones son contratos con números, explicó Damián sin pensarlo. Repartes recursos, defines partes, evitas conflictos. Lucía levantó la vista. Qué técnico salió el mantenimiento. Damián sintió el golpe suave de la sospecha. Nico, en cambio, abrió mucho los ojos. ¿Los números hacen contratos?
Algo así. Entonces quiero abogado para dividir mi tarea. Jacinto golpeó la mesa con la risa. Lucía también rió, pero no dejó de mirar a Damián. Esa tarde, al volver al departamento, el fregadero de Lucía empezó a gotear con una insistencia filosófica. Jacinto intentó arreglarlo, pero doña Amparo lo detuvo desde la sala. Tú no arregles nada. La última vez que arreglaste una silla, todos aprendimos a caer con dignidad. Damián vio su oportunidad de sostener la mentira. Yo puedo revisarlo. Lucía cruzó los brazos. ¿Usted? Trabajo en mantenimiento. Cierto. Perdón, se me olvidó porque parece más de los que mandan al mantenimiento. Él sonrió apenas, se arremangó la camisa y se metió bajo el fregadero con una confianza completamente inmerecida. 10 minutos después el fregadero ya no goteaba. Ahora lanzaba agua con entusiasmo, como si celebrara la incompetencia de Damián. Nico gritó. Lucía corrió por trapos, Jacinto cerró la llave principal, y doña Amparo dijo desde su silla. Muy elegante el muchacho, pero el agua no respeta apellidos. Damián salió empapado, con el cabello sobre la frente, y una vergüenza que le calentaba las orejas. Lucía lo miró durante 2 segundos, y luego se echó a reír. No fue burla cruel. Fue una risa abierta, limpia, de esas que entran por una ventana y cambian el aire de una casa. Daniel de mantenimiento, dijo ella, entregándole una toalla. Usted acaba de ascender a Daniel de desastre hidráulico. Puedo pagar un plomero. La frase salió antes de que pudiera detenerla. Lucía dejó de reír un poco. Pagar. Quise decir, conozco uno. Ajá, usted conoce gente en todos lados. Administración, plomería, agua embotellada de lujo. ¿Qué barrio tan amplio el suyo? Damián sostuvo la toalla entre las manos. Quiso decir la verdad ahí mismo, con el piso mojado y Nico exprimiendo un trapo como héroe de inundación. Pero doña Amparo tosió, Jacinto bajó la mirada, y él eligió otra vez callar. Más tarde llegó un plomero real, llamado Beto, que saludó a Lucía con confianza y cobró precio justo porque ella le había arreglado 3 pantalones sin cobrarle urgencia. Damián observó esa economía invisible de favores, respeto y memoria que sostenía el barrio. Nadie necesitaba contratos de 20 páginas para confiar, aunque tampoco eran ingenuos. Lucía pagó con dinero propio. Cuando él intentó acercarse a la cartera, ella lo detuvo con un gesto. En mi casa, las emergencias se agradecen, pero no se compran. Él asintió. La frase se le quedó clavada. Al anochecer, doña Amparo preparó arroz con frijoles y huevo, porque donde comen 4, comen 5 si se corta el huevo con imaginación. Damián se sentó a la mesa pequeña, con las rodillas casi tocando el mueble y el corazón en un territorio desconocido. Nico le mostró sus dibujos de planetas. Jacinto habló poco, pero bendijo la comida con una solemnidad antigua. Lucía sirvió primero a su madre, luego a su hijo, luego al tío, luego a Damián y por último a ella. Él notó el orden. Notó también que nadie lo hacía sentirse invitado importante. Solo invitado. Eso era nuevo. La comida no tenía estrellas Michelin, pero tenía algo más peligroso para un hombre como Damián. Pertenencia. En su penthouse, cada plato llegaba perfecto y sin historia. Allí, los frijoles venían con la queja de Nico, porque no quería cebolla, con el regaño cariñoso de Amparo, con Jacinto limpiando migas del mantel y Lucisa sentándose al fin con un suspiro que no era derrota, sino pausa. Damián comió despacio. Le gustó demasiado. El deseo de quedarse le pareció más indecente que cualquier lujo. Cuando Damián se fue, Nico lo acompañó hasta la puerta con su cobija de dinosaurios arrastrando por el piso. Daniel. Sí, si vas a venir otra vez, aprende plomería de verdad. Mi mamá ya tiene muchos problemas. Damián sintió el golpe pequeño y certero de esa frase. Se agachó para quedar a su altura. Lo intentaré. Y no le hagas llorar. A veces llora cuando cree que nadie oye, pero yo oigo. No hubo acusación teatral, solo una advertencia de niño que había crecido vigilando silencios. Damián no supo qué contestar. Nico cerró la puerta antes de que encontrara palabras. En el auto, porque sí, había llegado en auto con chofer, pero lo había dejado 2 cuadras lejos como un delincuente de su propia vida. Damián se quedó mirando las luces del barrio. Su chofer preguntó si regresaban a Polanco. Él dijo que sí, pero tardó en subir. Tenía la camisa todavía húmeda del desastre del fregadero, y olía a jabón barato, café quemado y frijoles.
Por alguna razón, ese olor le pareció más real que el perfume discreto de su casa. Sacó el teléfono y escribió: «Gracias por la cena. Perdón por el fregadero». Lucía leyó el mensaje mientras lavaba platos. Doña Amparo, sentada cerca, fingía no mirar. ¿Es el del elevador? Es Daniel. Eso no responde. Lucía secó un plato con más fuerza de la necesaria. Es amable, raro pero amable. Los hombres raros son peligrosos. Los normales también, pero aburren más. Lucía soltó una risa. Luego miró hacia el cuarto, donde Jacinto dormía en un colchón prestado, la maleta vieja bajo la cama, y sintió que muchas cosas estaban llegando a su vida al mismo tiempo. Un hombre raro, un tío del pasado, una herencia de palabras todavía cerradas. Jacinto no dormía. Escuchaba el murmullo de la cocina con los ojos abiertos. Había venido a entregar papeles que podían cambiar la vida de Lucía, pero no encontraba el momento. No quería parecer un viejo loco arrastrando culpas ajenas. La maleta guardaba escrituras, cartas del padre de Lucía y documentos que probaban que una casa en Puebla, una pequeña propiedad y una cuenta olvidada le pertenecían a ella. También guardaba una verdad amarga. Su padre no los había abandonado como Lucía creyó. Había intentado protegerlas, y alguien se encargó de que esa protección nunca llegara. En el penthouse, Damián dejó su camisa mojada sobre una silla carísima y se sirvió agua. Miró su reflejo en el ventanal. Allí estaba de nuevo, el dueño, el heredero, el presidente, un hombre que podía despedir a un gerente con una firma y sin embargo, no podía decirle la verdad a una costurera que le había servido arroz con frijoles. Pensó en Nico diciendo: «No le hagas llorar». Pensó en Lucía quitándole el billete de la mano en el mercado. Pensó en la casa pequeña llena de ruido. El silencio del penthouse, por primera vez, no le pareció paz, le pareció castigo. Los días siguientes trajeron una rutina que ninguno se atrevió a nombrar. Damián escribía por la mañana, Lucía respondía cuando podía, entre costuras, mandados, jarabes y tareas escolares. Él aprendió a usar emojis con la torpeza de un diplomático obligado a bailar cumbia. Ella le enviaba fotos de Nico haciendo caras o de Doña Amparo regañando a una olla. Damián no enviaba fotos de su vida porque su vida lo delataba. Una vez mandó sin pensar una imagen de su café junto a una vista espectacular de la ciudad. Lucía respondió: «Bonita ventana para mantenimiento». Él borró la foto demasiado tarde, como si eso borrara también la sospecha. «Es de un área común del hotel», escribió. Lucía leyó el mensaje y no contestó durante 2 horas. No estaba enojada todavía. Estaba de un golpe. Primero se quedó una mujer como Lucía, no se rompía de un golido. Cuando al fin respondió, solo escribió: «Qué común tan lujosa, qué común tan lujosa». Damián apoyó la frente en la mano. Cada mentira nueva era un parche sobre tela fina, y él ya empezaba a ver cómo se abrían las costuras. Un domingo fueron al parque porque Nico necesitaba aire y Doña Amparo necesitaba que todos dejaran de tratarla como jarrón antiguo. Damián llegó con una canasta de picnic, comprada en una tienda gourmet. Había quesos con nombres franceses, uvas perfectas, panes diminutos y servilletas de lino. Lucía la abrió, miró el contenido y luego lo miró a él. «Daniel, esto no es picnic, esto es una junta de accionistas con hambre». Nico levantó un queso. «¿Esto se come o se usa para borrar pizarrón?». Jacinto se tapó la boca para reír. Lucía sacó de su bolsa tortas de milanesa envueltas en papel aluminio. «Aquí está la comida de personas con dientes». Damián aceptó una torta, y al morderla, la mayonesa se le escapó por un lado. Nico aplaudió como si hubiera presenciado un fenómeno astronómico. «Se manchó, sí es humano». Damián se limpió con una servilleta de lino que probablemente costaba más que la torta. Lucía le quitó la servilleta y le dio una de papel. «No desperdicie elegancia en mayonesa». Damián rió, y esa vez la risa le salió sin óxido. En el parque, mientras Nico corría detrás de una pelota, Lucía y Damián caminaron despacio. Doña Amparo y Jacinto se quedaron en una banca, hablando en voz baja sobre Puebla, muertos y promesas viejas. Lucía miró a Daniel de reojo. «Usted habla poco de su familia. No hay mucho que decir. Eso casi siempre significa que hay demasiado». Damián metió las manos en los bolsillos. «Mi padre era exigente, mi madre se fue, yo aprendí a estar solo». Lucía no hizo bromas. Esa fue su forma de respetar el dolor. Estar solo se aprende,
pero también se desaprende si uno no se pone muy necio. Él la miró con una vulnerabilidad que le habría parecido intolerable en cualquier otro lugar. ¿Y usted? Lucía tardó en responder. Mi papá murió cuando yo era adolescente. Durante años creí que nos dejó problemas y silencios. Mi mamá dice que fue bueno, pero las madres a veces maquillan la memoria para que los hijos no odien. Jacinto sabe algo, creo, pero no habla. ¿Le da miedo escuchar? Me da miedo necesitar creerle. Damián entendió esa frase demasiado bien. A veces la verdad no asusta por fea, sino porque obliga a reorganizar toda una vida alrededor de ella. Esa tarde, al despedirse, Damián quiso besarla. No fue un impulso brusco, ni una escena de película con violines obedientes. Fue un momento quieto, junto a un puesto de globos, con Nico discutiendo con Jacinto porque Plutón merecía respeto planetario. Lucía también lo sintió. Se quedaron cerca, demasiado cerca para fingir casualidad. Daniel, dijo ella en voz baja, yo no tengo tiempo para juegos. No estoy jugando. La respuesta fue sincera y falsa al mismo tiempo. Sincera porque él la quería. Falsa porque seguía escondido. Lucía bajó la mirada. Entonces no me haga adivinar quién es. Damián sintió que la oportunidad de decir la verdad se abría frente a él como una puerta iluminada. Bastaba una frase. No soy Daniel. Soy Damián Alcázar. Te mentí. Pero justo entonces, Nico llegó corriendo, abrazó a su madre por la cintura, y pidió un globo azul. El momento se quebró. Damián compró el globo y pagó con un billete pequeño, orgulloso de haber aprendido algo mínimo y absurdo. Lucía lo vio entregar el cambio exacto. Sonrió. Esa sonrisa, en vez de aliviarlo, lo hundió más. Por la noche, Lucía encontró a Jacinto sentado en la sala, con la maleta sobre las rodillas. Tenemos que hablar, mija. Ella dejó las llaves en la mesa. ¿Ahora? Antes de que sea tarde. Lucía pensó en Daniel, en sus silencios, en los ojos de Nico, en la fragilidad de doña Amparo. Pensó que no tenía fuerza para otra verdad esa noche. Mañana, tío, se lo prometo. Jacinto bajó la mirada hacia la maleta. Tu papá también decía mañana. Y mira cómo se nos fue la vida. Lucía sintió un escalofrío, pero no abrió la maleta. Damián tampoco durmió. Tenía una invitación formal sobre su escritorio, cena privada con inversionistas y socios del Grupo Alcázar, en el salón principal del Hotel Reforma. Una cena donde debía aparecer como presidente, impecable, visible, obedecido. También tenía un mensaje de Lucía. Nico insiste en que vengas el viernes. Dice que si ya rompiste el fregadero, eres parte de la historia familiar. Damián sonrió con tristeza. Dos mundos lo estaban llamando. Uno llevaba su apellido. El otro pronunciaba un nombre falso con cariño. Y él, que había manejado imperios, no supo elegir la verdad. El viernes llegó con esa velocidad cruel de los días que uno espera y teme al mismo tiempo. Lucía pasó la mañana cosiendo dobladillos, atendiendo llamadas, revisando la tarea de Nico y fingiendo que no miraba el celular cada 12 minutos. Daniel había prometido ir a cenar. No era una cita, se dijo ella. Era una cena familiar con niño, madre, tío misterioso y arroz suficiente para que nadie creyera en milagros románticos. Pero se peinó 2 veces. Y cuando una mujer ocupada se peina 2 veces, hasta las paredes entienden que algo sucede. Damián pasó el mismo viernes, en una reunión de 3 horas, donde se discutieron inversiones hoteleras, expansión regional y reducción de costos laborales, con palabras tan limpias que casi ocultaban su crueldad. Mientras un consultor explicaba cómo optimizar proveedores externos, él pensó en Lucía cobrando tarde por uniformes, en sus dedos pinchados de aguja, en su frase sobre comer 3 veces al día cuando el capitismo andaba distraído. Interrumpió la presentación y pidió revisar todos los contratos pequeños del grupo. La sala quedó quieta. Los ricos llaman visión a veces, o que simplemente es vergüenza, llegando tarde. Esa tarde, antes de ir al departamento de Lucía, Damián se cambió en el hotel. Eligió una camisa sencilla, luego otra menos cara, luego unos tenis que ya había usado 2 veces, para que no parecieran recién bautizados por una tarjeta platino. Su asistente, Valeria, lo observaba desde la fosidad humana. Ese brochia profesional, con prudencia profesional y curia tu señor Alcázar, la cena de inversionistas es el próximo martes. Lo sé. Y el contrato con Mendoza necesita su firma. Mañana. Valeria hizo una pausa. ¿Hay algo que deba saber? Damián sostuvo la mirada. No.
Otra mentira, más breve pero igual de cobarde. En la casa de Lucía, el ambiente olía a comino, ropa limpia y nervios. Doña Amparo había preparado pollo en salsa verde, aunque juró 3 veces que no hizo nada especial. Nico acomodó la mesa con servilletas distintas, porque, según él, eso le daba personalidad al restaurante. Jacinto permanecía sentado cerca de la ventana, con la maleta vieja junto a sus pies. Había intentado hablar con Lucía 2 veces esa semana, pero siempre surgía algo: fiebre, trabajo, cansancio, miedo. El pasado esperaba con paciencia, pero no con misericordia. Daniel llegó con pan de dulce, flores sencillas para doña Amparo, y un juego de lápices de colores para Nico. Lucía notó el esfuerzo de normalidad y le dio ternura. No trajo vinos raros ni canastas de queso con biografía extranjera. Trajo conchas, orejas y garibaldis de una panadería del barrio. Aprendió, dijo ella. Tuve asesoría. Nico levantó la mano. Yo le mandé lista. También le dije que no comprara nada que pareciera comida de museo. Damián sonrió. Esa casa lo volvía más torpe y más vivo, mala combinación para alguien que estaba mintiendo. Durante la cena, Lucía habló de un pedido grande de uniformes que podría darle estabilidad por varios meses. Damián se tensó al escuchar el nombre del cliente. Era una cadena de restaurantes vinculada a un socio suyo. Podría ayudar con una llamada. Podría asegurarle el contrato en 5 minutos, no sé cuántos, pero recordó la frase de Lucía. Las emergencias se agradecen, no se compran. ¿Y si te piden bajar demasiado el precio?, preguntó él. Les digo que no. Aunque necesites el trabajo. Lucía lo miró tranquila. Necesitar no es lo mismo que regalarse. Eso lo aprende una a golpes o a tiempo. Damián sintió que esa frase lo desnudaba sin tocarlo. Él había construido media vida comprando voluntades, horarios, silencios. Lucía negociaba con menos herramientas y más dignidad. Jacinto, que casi no hablaba, levantó la vista hacia ella con orgullo triste. Tu padre decía lo mismo, murmuró. La mesa quedó en silencio. Lucía dejó el tenedor. Tío, cada vez que menciona a mi papá, parece que va a abrir una puerta y luego la cierra. Jacinto puso una mano sobre la maleta. Porque detrás hay cosas que duelen, mija, pero también hay cosas tuyas. Damián observó la maleta por primera vez con verdadera atención. Cuero gastado, cuerda vieja, esquinas golpeadas. No parecía contener nada valioso, y justamente por eso todos la subestimaban. Los objetos humildes tienen esa ventaja, pueden cargar secretos enormes, sin despertar codicia elegante. ¿Cosas mías?, preguntó Lucía. Jacinto respiró hondo. Cartas, documentos, lo que tu padre quiso que recibieras. Doña Amparo cerró los ojos un instante, como quien confirma un temor antiguo. Jacinto, dijo bajo, no en la mesa. Pero Lucía ya no miraba el plato, miraba la maleta. Nico, que tenía la sensibilidad de un niño criado entre adultos cansados, entendió que algo serio flotaba sobre el pollo en salsa verde. La maleta trae fantasmas. Jacinto le acarició el cabello. Trae memoria, que a veces se porta parecido. Lucía apretó la servilleta entre las manos. Damián quiso tomarle los dedos, pero no se atrevió. Su propia mentira se sentó junto a aquella verdad pendiente como un invitado maleducado. Si Jacinto abría la maleta, quizá Lucía lloraría por su padre. Si él abría la boca, Lucía quizá lloraría por él. Y Damián, que controlaba edificios, no supo controlar el miedo. Después de cenar, mientras Nico lavaba vasos con más agua de la necesaria y doña Amparo fingía supervisar para no llorar, Lucía salió al pasillo con Damián. El foco parpadeaba. El edificio olía a humedad y detergente barato. Hay demasiadas cosas raras en mi vida últimamente, dijo ella. Yo soy una de ellas. Usted encabeza la lista, Daniel. Él bajó la mirada. Lucía, hay algo que... Ella esperó, no con impaciencia, sino con una confianza que le pesó más que cualquier acusación. Hay algo que quiero pedirte, terminó él, cambiando de camino en el último segundo. Lucía frunció el ceño. Eso sonó peligroso. Damián sacó del bolsillo una cajita pequeña, sencilla, sin marca visible. Dentro había un anillo de plata con una piedra discreta. No era la joya que un alcázar habría comprado. Era la joya que Daniel podía ofrecer, sin revelar un imperio. No tengo derecho a pedirte prisa, dijo él, pero contigo he sentido algo que no sabía que existía. Una casa, no un lugar. Una casa. Lucía se quedó inmóvil. Daniel. No quiero jugar.
Quiero quedarme si me dejas aprender cómo. La propuesta no fue perfecta. De hecho, fue profundamente injusta porque estaba construida sobre una verdad a medias, pero Lucía escuchó la palabra quedarse y sintió cansado despedidas, se aflojaba. Pensó en Nico, en su madre, en sus de hacer tuigo, en los años caros, en su de hacer sola lo que debía haberse compartido. Pensó también en las rarezas de Daniel, en sus susurros, sus silencios caros, en sus manos demasiado limpias. Yo no necesito que me salven, dijo. Lo sé. Ni que me mantengan. También lo sé. Necesito que no me mientan. Damián tragó saliva. Lo intentaré. Una respuesta pequeña, insuficiente, pero Lucía esa noche quiso creer. Se casaron 3 semanas después en el registro civil, con Nico usando camisa blanca y tenis, doña Amparo llorando sin admitirlo y Jacinto sosteniendo la maleta como si fuera otro testigo. No hubo vestido enorme ni flores imposibles. Lucía llevó un vestido azul que ella misma ajustó la noche anterior. Damián firmó como Daniel Alcázar, usando su segundo nombre y su verdadero apellido, convencido de que era una verdad parcial. Los funcionarios no hicieron preguntas. El mundo está lleno de trámites que aceptan mentiras si vienen bien escritas. Nico preguntó después si eso significaba que Daniel podía ir a las juntas escolares. Si tu mamá quiere, respondió Damián. También significa que no puedes desaparecer cuando haya tarea de matemáticas. Acepto la responsabilidad. Lucía se rió, pero sus ojos brillaban. Jacinto la miró desde la esquina, inquieto. Había querido hablar antes de la boda. Había fallado. Ahora la maleta pesaba más. Doña Amparo se acercó a él y le susurró. No dejes que la verdad llegue tarde otra vez. Jacinto cerró los dedos sobre el asa. Ya llegó tarde, Amparo. Solo espero que no llegue muerta. Damián insistió en celebrar una cena familiar. Lucía propuso una fonda, pero él dijo que podía conseguir un salón pequeño en el Hotel Alcázar Reforma porque conocía gente. Ella lo miró largo. Usted conoce demasiada gente para alguien de mantenimiento. El hotel me debe favores. Qué generoso el edificio con sus empleados. Damián sonrió, pero la culpa le tensó la espalda. La cena de inversionistas se había movido al mismo día por presiones de agenda, y él había decidido unir ambos mundos, con la torpeza de quien cree que puede guardar gasolina y fuego en la misma caja sin consecuencias. La noche de la cena, Lucía llegó al hotel con un vestido color vino que no era caro, pero le quedaba como si la elegancia hubiera decidido descansar de las marcas. Nico llevaba el cabello peinado con gel y una cara de redespacio, orgullosa. Doña Amparo caminaba despacio, orgullosa. Jacinto apareció al final, con su camisa limpia pero gastada, botas viejas y la maleta de cuero en la mano. «Tío, ¿por qué trajo eso?», preguntó Lucía. «Porque hoy sí tengo que hablar». Ella quiso responder, pero un empleado del hotel se acercó para guiarlos al salón. Miró la maleta con desconfianza, miró a Jacinto peor. El salón era demasiado hermoso para una familia que habría preferido servilletas de papel y música de radio, candelabros, manteles largos, copas alineadas como soldados, arreglos florales que parecían tener seguro médico. Lucía se sintió incómoda, aunque no lo dijo. Susurró. «Esto no parece barato». Hubo cancelación. ¡Qué conveniente! Nico tocó una copa y la hizo sonar. «Mamá, si rompo algo, ¿tenemos que venderme?» «No alcanzarías para la copa», dijo Lucía, y Damián casi rió. Casi. Porque al fondo del salón vio entrar a 2 miembros del consejo directivo. Damián había dado instrucciones estrictas. Nadie debía acercarse, nadie debía llamarlo por su cargo, nadie debía mezclar la cena privada con el evento empresarial del salón contiguo. Pero las instrucciones estrictas suelen fracasar cuando dependen de demasiadas personas nerviosas. Valeria apareció en la puerta con el rostro tenso. «Señor», dijo en voz baja, «el inversionista Mendoza llegó antes. Insiste en saludarlo». Lucía escuchó la palabra señor, pero no le dio importancia todavía. Damián se puso de pie. «Ahora no. Dice que no firmará sin verlo». La mandíbula de Damián se cerró. El apellido Alcázar empezó a reclamarlo desde el otro lado de la pared. Lucía lo tomó del brazo. «¿Qué pasa?» «Un problema del trabajo». «¿De mantenimiento?» La pregunta fue suave, pero ya no era inocente. Damián abrió la boca, y antes de que pudiera mentir por enésima vez, un hombre de traje gris entró al salón, con una sonrisa amplia. «Damián Alcázar. Por fin, todos lo estamos esperando».
El tiempo no se detuvo. Ojalá. El tiempo siguió avanzando con una crueldad práctica. Un mesero bajó la mirada. Valeria cerró los ojos. Nico dejó de jugar con la copa. Doña Amparo entendió antes que Lucía. Jacinto apretó la maleta. Lucía soltó el brazo de Damián como si quemara. «Damián», dijo. El hombre de traje gris miró alrededor, confundido por el silencio. «Perdón», interrumpí algo. Nadie contestó. Damián sintió que todo su poder, todo su dinero, todas sus órdenes se volvían inútiles frente a una mujer que lo miraba. Eso fue lo peor. Si Lucía hubiera llorado, tal vez él habría encontrado un papel cómodo. Consolar, explicar, abrazar. Pero ella solo lo miró, y en sus ojos no había sorpresa simple. Había una puerta cerrándose desde adentro. «Lucía», empezó él. «No aquí», dijo ella. Su voz salió baja, firme, mortal. Mendoza, al comprender que había metido un pie en un incendio doméstico, retrocedió. Pero el daño ya estaba hecho. Detrás de él, 2 ejecutivos miraban a Damián con esa mezcla de miedo y curiosidad que alimenta los chismes corporativos. En una pantalla del salón contiguo apareció el logo del Grupo Alcázar, y bajo él, una fotografía enorme de Damián con traje negro. Damián Alcázar, presidente ejecutivo. Nico leyó despacio, luego miró a su madre, luego a Daniel, que ya no era Daniel. Jacinto dio un paso hacia Lucía, como para protegerla de un golpe que no era físico. El movimiento llamó la atención del jefe de seguridad, un hombre corpulento que ya lo había observado desde la entrada por culpa de la maleta. «Señor, esa maleta no puede estar aquí», dijo. «Es mía», respondió Jacinto. «Debe dejarla fuera». «No». Damián oyó la discusión, pero estaba atrapado en los ojos de Lucía. Debió intervenir. Debió decir, «Él es familia. Trátenlo con respeto». Debió hacer muchas cosas. Los hombres se definen menos por lo que sienten y más por lo que hacen cuando todos miran. El jefe de seguridad tomó la maleta por el asa. Jacinto la jaló de vuelta. «No toque eso». Nico se levantó de la silla. «Es de mi tío». Lucía giró hacia ellos, alarmada. Doña Amparo intentó ponerse de pie, pero la rodilla le falló. El salón se llenó de murmullos. Damián, avergonzado, presionado por ejecutivos, inversión, apellido y mentira, hizo el gesto más pequeño y más imperdonable de la noche. Levantó una mano hacia seguridad. «Sáquenlo un momento», ordenó, frío por costumbre, cobarde por miedo. «Hablaremos afuera». Lucía no gritó. Eso habría sido más fácil para todos. Caminó hacia Jacinto y puso su cuerpo entre él y los guardias. «Nadie lo toca». Damián dio un paso. «Lucía, yo solo quería evitar». «¿Evitar qué? ¿Que tu gente vea al tío sucio de tu esposa?» La palabra esposa cayó como una copa rompiéndose, aunque ninguna copa se rompió. Jacinto bajó la mirada, no por vergüenza de sí mismo, sino por dolor de verla herida. «Mija, vámonos». El jefe de seguridad retrocedió al fin, porque incluso él entendió que aquella mujer pequeña tenía más autoridad moral que todos los trajes del salón. Lucía se quitó el anillo despacio. No lo arrojó. No lo hizo rebotar sobre el mantel como en las escenas dramáticas que tanto ayudan a los actores y tampoco a las personas reales. Lo dejó junto al plato intacto. «El problema no es que seas rico», dijo. Damián apenas respiraba. «Déjame explicarte». «No, tú ya sabías todo sobre mí. Mi hijo, mi madre, mis deudas, mis miedos, mi casa, y yo no sabía ni tu nombre». Él quiso tocarla. Ella dio un paso atrás. «Eso no es amor, Damián. Eso es ventaja». Nico tomó la mano de su madre. Su rostro infantil estaba serio, demasiado serio para sus 9 años. Entonces sí era señor de agenda. Lucía cerró los ojos un segundo. La frase habría sido graciosa en otra vida. En esa dolió. «Sí, mi amor». Nico miró a Damián con una decepción que ningún adulto habría podido expresar mejor. «Te dije que no la hicieras llorar». Damián sintió que esa frase le partía algo más profundo que el orgullo, porque Lucía aún no lloraba. Ese era el punto. Ella estaba gastando toda su fuerza en no darle sus lágrimas. Jacinto recogió la maleta del suelo. La cuerda se había aflojado durante el forcejeo, y por una abertura asomó el borde amarillento de un sobre antiguo. Damián lo vio, pero no entendió. Lucía sí vio la manera en que Jacinto protegía aquello, sino como quien carga la última prueba. Uracino Mochucor, la última prueba de una huida. «Tío», dijo ella, con voz rota apenas, «vámonos». Doña Amparo se apoyó en Valeria, que había corrido a ayudarla sin esperar permiso de nadie.
La asistente miró a Damián con una tristeza casi acusadora. Hasta sus empleados, pensó él, parecían entender mejor que él lo que acababa de romper. Salieron del salón bajo miradas que Lucía sintió en la espalda como alfileres, pero no bajó la cabeza. Llevaba a Nico de una mano y a doña Amparo del brazo. Jacinto caminaba detrás con la maleta. Damián los siguió hasta la puerta del hotel, ignorando a Mendoza, al consejo, al jefe de seguridad y a medio imperio en combustión. Lucía, por favor. Ella se detuvo en la entrada, donde la lluvia mojaba la avenida y los taxis pasaban como peces amarillos. No me sigas. Soy el mismo. Lucía lo miró entonces con una compasión dolorosa. No, Damián, ese es el problema. Tal vez siempre fuiste este. La puerta del taxi se cerró entre ellos. Damián vio a Nico abrazarse a su madre, a doña Amparo mirar por la ventana sin odio pero sin perdón, a Jacinto sostener la maleta contra el pecho. El taxi arrancó. La ciudad siguió su ruido habitual, indiferente a la caída de un hombre que seguía de pie. Damián permaneció bajo la lluvia sin moverse. Valeria se acercó con un paraguas, pero él lo rechazó. Era un gesto inútil, casi teatral. La lluvia no lavaba mentiras. Si acaso las dejaba más visibles. Dentro del taxi, nadie habló durante varias cuadras. Nico apoyó la cabeza en el hombro de Lucía. Doña Amparo respiraba despacio, controlando el dolor de la rodilla y otro más viejo. Jacinto miraba su maleta. Lucía, por fin, permitió que una lágrima bajara, solo una, rápida, silenciosa. Nico la vio y le limpió la mejilla con la manga. Mamá, somos pobres otra vez. Lucía soltó una risa mínima, hecha pedazos. Nunca dejamos de serlo, mi amor, pero eso no es lo que duele. ¿Qué duele? Ella miró la ciudad por la ventana. Que alguien te haga sentir casa, mientras guarda la llave escondida. Jacinto cerró los ojos. Perdóname, mija. Debí abrir la maleta antes. Lucía giró hacia él agotada. ¿Qué trae, tío? Dígame ya. Él puso la mano sobre el cuero viejo, como si pidiera permiso a los muertos. Tu padre no las abandonó con las manos vacías. Te dejó una casa, unos terrenos pequeños y cartas. Todo estuvo escondido porque tu abuelo no confiaba en tus otros tíos. Yo guardé los papeles cuando empezaron las amenazas. Pensé que te protegía esperando. Pero esperar también puede ser una forma de fallar. Lucía no pudo responder. Esa noche, todas las verdades habían decidido llegar juntas. Cuando llegaron al edificio, Damián ya no existía para ellos como Daniel. Lucía ayudó a su madre a subir las escaleras, mandó a Nico a ponerse la pijama y dejó que Jacinto colocara la maleta sobre la mesa. La abrió con dedos temblorosos. Dentro no había joyas brillantes ni billetes, había sobres, escrituras, fotografías, una libreta de tapas negras y un pañuelo de su padre que todavía guardaba, o eso quiso creer Lucía, un olor lejano a tabaco y jabón. Las herencias verdaderas no siempre relucen. Algunas pesan como una pregunta que tarda años en formularse. Lucía tomó la primera carta. Reconoció la letra de cumpleaños que conservaba en una caja de zapatos. Para mi Lucía, cuando tenga edad, de saber que la verdad, la frase la quebró por dentro sin hacer ruido. Doña Amparo se tapó la boca. Hico secuncio uncio al instinto topo, o seas órdenes de dormir. Jacinto obedeciendo al instinto más que a las órdenes de dormir. Jacinto se quitó el sombrero invisible de la culpa. Mañana iremos con un notario, dijo él, pero esta noche, mija, primero lee a tu padre. Muy lejos de esa cocina, Damián volvió al salón del hotel. La cena empresarial seguía, aunque con el ambiente de funeral caro que dejan los escándalos, cuando nadie sabe si fingir normalidad o buscar una salida. Mendoza intentó hablar de contratos. Damián lo miró como si viniera de otro planeta. Se cancela la reunión, dijo. ¿Disculpe? Se cancela. El consejo protestó. Damián no escuchó. Sobre el mantel seguía el anillo de Lucía, pequeño, discreto, más pesado que cualquier adquisición del grupo. Lo tomó con cuidado. Por primera vez en su vida, tener algo en la mano no significaba poseerlo. Esa noche el penthouse lo recibió con su silencio perfecto. Todo estaba en su lugar, los ventanales, el mármol, la cocina intacta, el arte abstracto que no decía nada, y costaba demasiado. Damián dejó el anillo sobre la mesa y se quedó mirando su reflejo. Ya no vio al presidente ejecutivo, ni al hombre elegante, ni al dueño del hotel. Vio a Daniel, la mentira. Vio a Damián, el cobarde. Y detrás de ambos vio la escena que no podría borrar.
Lucía quitándose el anillo sin temblar, porque había entendido antes que él que la dignidad no se negocia ni siquiera por amor. Lucía no durmió esa noche. Tampoco lloró como se llora en las películas, con música triste y una ventana convenientemente mojada por la lluvia. Lloró por partes, en pausas pequeñas, como lloran las mujeres que al día siguiente tienen que preparar desayuno, revisar fiebre, acompañar a su madre al baño y entender una herencia que llegó una vuelta en cuero viejo. La carta de su padre permanecía abierta sobre la mesa, junto a una taza de café frío. Nico dormía en el sofá, abrazado a su cobija de dinosaurios, porque se negó a dejar sola a su mamá por seguridad emocional. Jacinto se quedó sentado frente a ella hasta que amaneció, con las manos juntas y los hombros vencidos por años de silencio. Doña Amparo dormitaba en la silla, pero cada tanto abría los ojos para mirar a su hija, como si quisiera pedir perdón por cosas que no había hecho. En la maleta había escrituras de una casa antigua en Cholula, 2 pequeños locales rentados desde hacía años por intermediarios, cartas sin enviar, y una libreta donde el padre de Lucía había anotado pagos, nombres y fechas. La vida de ella, descubrió, tenía un sótano lleno de verdades cerradas con llave. «Tu papá me pidió que guardara todo», dijo Jacinto cuando la luz gris entró por la ventana. «Dijo que si algo le pasaba, debía esperar a que tú fueras mayor». Lucía levantó la mirada. «Tengo 32 años, tío. Ya fui mayor muchas veces». Él bajó la cabeza. «Lo sé, me dio miedo. Tus otros tíos querían vender la casa. Había amenazas, abogados torcidos, gente que decía que una muchacha sola con una madre enferma no iba a pelear nada. Yo pensé que escondiendo los papeles los protegía». Lucía apretó la carta. «Y mientras tanto nosotras aprendimos a sobrevivir sin saber que algo era nuestro». No lo dijo con odio. Eso lo hizo más doloroso. Jacinto habría preferido un grito, un reproche claro, algo que pudiera recibir como castigo, y no como espejo. Lucía se levantó, caminó hasta la cocina y puso agua a hervir. Era absurdo, pero necesitaba hacer café. Hay dolores que solo se pueden mirar con una taza caliente en la mano. «No sé si puedo perdonarlo hoy», dijo ella de espaldas. «No te lo pido. Pero no se vaya. Nico ya lo puso en su árbol genealógico de la escuela, y ese niño cobra abandono con intereses». Jacinto soltó una risa rota. Fue el primer perdón pequeño de la mañana. A las 9, fueron con un notario recomendado por una vecina de Doña Amparo, no por Damián, no por nadie del hotel, no por ningún apellido que oliera a alfombra gruesa. Lucía llevaba los documentos en una carpeta de plástico azul y caminaba como si cada paso pudiera despertar otra mentira. El notario, un hombre serio con lentes redondos, revisó todo durante largo rato. Hizo preguntas, pidió identificaciones, cotejó firmas. Lucía esperó sin respirar bien. Había pasado tantas veces por oficinas donde la gente pobre era tratada como molestia que ya tenía el cuerpo preparado para la humillación. Pero esta vez no hubo burla. Hubo papeles válidos, hubo sellos. Hubo una explicación lenta. La propiedad de Cholula estaba legalmente a nombre de Lucía desde que cumplió 18 años, aunque nadie le había notificado correctamente. Los locales habían generado rentas retenidas por un administrador que ahora tendría que rendir cuentas. No era una fortuna de telenovela, no alcanzaba para comprar islas ni venganzas con helicóptero, pero alcanzaba para algo más importante, elegir sin tener el agua al cuello. Lucía cerró los ojos. Por primera vez en años, la palabra futuro no sonó como deuda. Nico, que había ido porque se declaró testigo familiar oficial, preguntó si ahora eran ricos. «No», dijo Lucía. «¿Medio ricos?» «Tampoco». «¿Ricos de poder comprar cereal sin esperar oferta?» Lucía miró al notario. El hombre intentó no sonreír y fracasó con dignidad. «Tal vez eso sí», respondió ella. Nico levantó los puños como si su equipo hubiera ganado la final. Jacinto se limpió los ojos fingiendo alergia. Doña Amparo apretó la mano de su hija bajo la mesa. Nadie mencionó a Damián. El silencio alrededor de su nombre era todavía una herida fresca. Damián, mientras tanto, estaba en su oficina del piso 34 mirando un documento sin leerlo. Había convocado al jefe de seguridad a primera hora. El hombre llegó con una expresión rígida, preparado para defender el protocolo. Damián lo escuchó 3 minutos. Luego lo interrumpió. «No quiero explicaciones. Quiero responsabilidad».
Señor, actuamos por apariencia sospechosa. La frase cayó como ácido. Apariencia sospechosa significa ropa gastada, una maleta vieja, no parecer cliente de este hotel. El jefe de seguridad no respondió. Está despedido, y no por incomodarme, por recordarme lo que yo permití. Eso último lo dijo más para sí mismo que para el otro. Después llamó a recursos humanos, legal, compras y operaciones. Ordenó revisar contratos de proveedores, pagos atrasados, tarifas injustas, jornadas de limpieza, seguridad y cocina. Nadie entendía de dónde venía ese terremoto ético. Algunos ejecutivos hablaron de crisis reputacional, otros sugirieron filtrar una versión favorable del incidente. Damián golpeó la mesa con la palma abierta, no fuerte, pero suficiente para callarlos. No quiero una versión favorable. Quiero que dejemos de hacer cosas vergonzosas, que luego necesiten versión favorable. Valeria, sentada al fondo, bajó la mirada para ocultar una satisfacción breve. A veces los milagros corporativos empiezan con una vergüenza personal, pero corregir políticas no era lo mismo que reparar una traición. Damián lo entendió cuando envió un mensaje a Lucía y vio una sola palomita gris durante horas. Necesito hablar contigo. Nada. Por favor. Nada. A las 6 de la tarde mandó flores al departamento. Sencillas según él, exageradas según cualquier persona con sentido común. Lucía no las recibió. El repartidor regresó con una nota escrita por Nico en una hoja de cuaderno. Mi mamá dice que las flores no explican mentiras. Yo digo que además me dan alergia. Damián leyó la nota 3 veces y sintió que un niño de 9 años acababa de redactar su sentencia. Intentó entonces lo que siempre había funcionado en su mundo: abogados. No para demandar, se dijo, sino para ayudar con la herencia, revisar escrituras, proteger a Lucía de posibles fraudes. Valeria lo miró como si estuviera observando a un hombre inteligente intentar meter la cabeza en una licuadora. Señor, con respeto, no mande abogados. Podrían necesitar asesoría. Claro que podrían. Pero si vienen de usted, son una cuerda atada al cuello de un favor. Damián se quedó callado. ¿Y qué hago? Valeria sostuvo su mirada. Algo que no pueda delegar. Al día siguiente, Damián fue a la terminal de autobuses, donde Jacinto había dicho venir de Puebla. No sabía si lo encontraría allí, y por primera vez no tenía un plan exacto. Preguntó, esperó, caminó entre vendedores de café, familias cargando bolsas, hombres dormidos sobre mochilas y niños pegados a ventanas empañadas. Su traje sin corbata lo hacía verse fuera de lugar, como un anuncio de banco perdido en una estación. Finalmente vio a Jacinto sentado en una banca, con la maleta vieja a sus pies, comiendo una torta envuelta en papel. Jacinto lo vio acercarse y no se levantó. Si viene por Lucía, no está aquí. Vengo por usted. El viejo mordió despacio, como si no tuviera prisa en concederle ni siquiera atención. Yo no tengo nada que usted pueda comprar. Damián aceptó el golpe sin defenderse. Lo sé. ¿Lo sabe? Mire que anoche no parecía. La terminal rugía alrededor. Motores, anuncios, pasos, despedidas. Allí sin candelabros ni empleados. Damián parecía menos alto. Lo que hice fue imperdonable, dijo. No solo por ordenar que lo sacaran, por pensar, aunque fuera un segundo, que su presencia podía avergonzarme. Jacinto dejó la torta sobre el papel. No me avergonzó a mí, muchacho, dijo Jacinto. Yo he entrado a lugares donde me miran feo desde antes de que usted aprendiera a firmar cheques. A mí ya no me rompen con tan poquito. A quien avergonzó fue a ella. Le enseñó que su mundo tenía puerta de servicio. Damián bajó la cabeza. Esa frase fue peor que cualquier insulto. Tiene razón. Claro que tengo razón. Pero eso no arregla nada. No vine a pedir que me ayude a arreglarlo. Vine a pedirle perdón, sin condiciones. Jacinto lo observó largo rato, buscando la trampa. No encontró una evidente. Eso no significaba que confiara. ¿Y si no lo perdono?, preguntó el viejo. Seguirá teniendo razón. Jacinto soltó una risa breve, áspera. Aprendió una respuesta decente. Me costó perder lo único decente que me había pasado. No use a mi sobrina para adornar su culpa. Damián levantó la vista, herido pero consciente de merecerlo. No, tiene razón otra vez. Yo la lastimé porque quise ser querido sin mostrar quién era, y cuando mi mundo apareció, elegí proteger mi imagen, antes que su dignidad. Eso no fue amor, fue cobardía. Jacinto lo miró con menos dureza, aunque no con ternura. Al menos ya le puso nombre.
Lucía supo por Valeria, no por Damián, que el hotel había empezado cambios reales. La asistente la llamó con voz cuidadosa para avisarle que los contratos de costureras externas se estaban revisando y que el grupo Alcázar pagaría adeudos sin exigir descuentos. Lucía escuchó en silencio. No quiero favores, dijo. No son favores, eran deudas. Esa respuesta la desarmó un poco. ¿Él le pidió que me llamara? No. De hecho, si sabe que llamé, probablemente intentará parecer serio para no agradecerme. Pero pensé que usted merecía saber que algunas cosas se están corrigiendo. Lucía agradeció y colgó. La justicia, incluso tardía, seguía sin jurar la mentira. Con la herencia confirmada, Lucía viajó a Cholula con Nico, doña Amparo y Jacinto. La casa familiar estaba en una calle tranquila, detrás de una barda color durazno comida por el tiempo. Tenía patio con bugambilias secas, ventanas de madera y polvo sobre los muebles, pero también tenía algo que Lucía sentía en años. Permanencia. Nico corrió por los cuartos como explorador. Mamá, hay un cuarto para mí y otro para mis ideas. Tus ideas van en el patio, donde no rompan nada. Doña Amparo tocó una pared y lloró sin esconderse. Allí había sido joven, allí había amado al padre de Lucía antes de que la vida se torciera. En una caja del armario principal encontraron más cartas. El padre de Lucía escribía sobre miedo, sobre hermanos codiciosos, sobre la necesidad de poner los bienes a nombre de su hija para protegerlas. También escribía sobre amor, pero sin adornos. Pude darles una vida fácil, no pude darles una en su hombro, pero intento dejarles que nadie les pueda cerrar. Lucía leyó esa línea sentada en el suelo con Nico apoyado en su hombro. Tu abuelo era bueno, dijo ella. Entonces, ¿por qué no estuvo? Lucía besó su cabello. A veces los buenos también fallan, eso no los vuelve malos, solo humanos. Pensó en Damián y odió que su mente hiciera ese puente. Damián no volvió a escribirle durante 3 días. No porque la olvidara, sino porque por fin entendió que insistir también podía ser otra forma de ocupar espacio ajeno. En esos días trabajó, como nunca, pero sin la antigua frialdad cómoda. Reunió a empleados de limpieza, cocina y mantenimiento sin gerentes intermedios. Escuchó quejas sobre turnos, uniformes descontados, pagos incompletos, supervisores humillantes. Al principio todos hablaron con miedo. Luego una camarista llamada Rosa dijo: «Usted pregunta mucho, señor, pero nosotros queremos saber si esta vez sí va a escuchar». Damián respondió: «No lo sé hacer bien todavía, pero voy a quedarme hasta aprender». La frase corrió por el hotel como chisme raro. El presidente ejecutivo sentado en una sala de descanso, tomando café de máquina y anotando reclamos en una libreta, era una imagen casi ofensiva para los mandos medios. Algunos pensaron que era estrategia, otros, culpa. Ambas cosas podían ser ciertas, pero por primera vez Damián no estaba actuando para ganar aplausos. Estaba descubriendo el tamaño exacto del daño que su comodidad había permitido. El lujo, comprendió, no siempre se construía con maldad directa. A veces bastaba con mirar hacia otro lado desde un piso alto. Lucía recibió los primeros depósitos, de rentas retenidas 2 semanas después. No eran millones, pero al ver el saldo de su cuenta, se quedó sentada en la banca del banco, inmóvil, con el comprobante en la mano. Podía pagar deudas, podía comprar medicinas sin partir pastillas, podía arreglar la casa de Cholula, podía abrir tal vez un taller de costura legal, con máquinas propias, contratos justos y mujeres que no tuvieran que rogar por lo que ya habían trabajado. La libertad no llegó como fuegos artificiales. Llegó como una lista de pendientes posible. Esa noche, Nico encontró a su madre haciendo cuentas en la mesa. «¿Vas a comprar una mansión?» «No». «¿Un carro con techo que se abre?» «Tampoco». «¿Un perro?» Lucía levantó la vista. Eso no estaba en la lista, pero debería. Una herencia sin perro es puro trámite. Doña Amparo, desde la sala, murmuró: «El niño tiene razón». Jacinto agregó: «Un perro cuida casas». Lucía miró a los 3. «Perfecto. Ahora la familia planea mi futuro con pulgas incluidas». La risa no borró el dolor, pero dejó entrar aire. Damián, en cambio, volvió cada noche a un penthouse más insoportable. El mármol seguía impecable, la vista seguía brillante, la cama seguía enorme. Todo era igual, y por eso mismo todo era peor. Antes el silencio le parecía control, ahora le parecía ausencia.
Intentó cenar en la mesa, pero recordó el arroz con frijoles de Lucía. Intentó trabajar hasta tarde, pero escuchó la voz de Nico diciendo, «No le hagas llorar». Intentó convencerse de que el tiempo acomodaría las cosas. No lo hizo. El tiempo no acomoda lo que uno se niega a cargar. Una tarde, Valeria entró a su oficina con una carpeta. La señora Rojas rechazó la asesoría legal del grupo. Lo imaginé. Pero aceptó información pública sobre programas para pequeños talleres y registro laboral. Se la envié sin membrete. Damián asintió, agradecido sin decirlo. ¿Ha preguntado por mí? Valeria dudó. No. La palabra fue pequeña, pero lo golpeó como una puerta cerrada. Bien, dijo él, aunque no estaba bien. Valeria lo miró con algo parecido a compasión. Señor, hacer lo correcto no garantiza que lo perdonen. Lo sé. Y esta vez sí lo sabía. Lucía regresó a la ciudad para cerrar pendientes del taller y recoger cosas del departamento. Damián se enteró por Jacinto, no porque el viejo quisiera ayudarlo, sino porque Damián lo llamó solo para preguntar si necesitaba algo con los trámites. No use esto como excusa para verla, advirtió Jacinto. No lo haré. Miente menos, pero todavía se le oye la costumbre. Damián aceptó el comentario. Dígale solo una cosa si quiere, que cuando esté lista, iré a pedir perdón donde ella diga, sin abogados, sin flores, sin hotel. Jacinto guardó silencio. La cocina, dijo al fin. ¿Perdón? Si algún día lo deja hablar, será en su cocina. Ahí no manda usted. La frase se quedó con Damián todo el día. La cocina de Lucía, la mesa pequeña, las tazas distintas, el fregadero que él había empeorado con soberbia manual. Ese sería el lugar correcto, no un restaurante, no una oficina, no una suite con vista a la ciudad. El hombre que había mirado todo desde arriba tendría que sentarse en una silla floja frente a una familia herida y decir la verdad sin controlar la salida. Por primera vez, la idea no le pareció humillante. Le pareció necesaria. Eso tal vez era el principio de una cura. Lucía, mientras tanto, evitaba pronunciar su nombre. Pero el amor no desaparece porque una mujer tenga razón. Esa era la parte herida y extrañarlo. Podía no querer verlo y recordar cómo se reía con Nico. Podía odiar la mentira y aún así guardar en algún rincón de sí misma al hombre que escuchó su miedo en un elevador y no se burló. Esa contradicción la enfurecía. Mamá, le dijo a doña Amparo una noche, ¿cómo se arranca a alguien del corazón? La anciana, que estaba doblando ropa, respondió sin levantar la vista. No se arranca, se mira bien. A veces uno descubre que era raíz, a veces espina. Lucía quiso que Damián fuera solo espina. Habría sido más sencillo. Pero los días siguientes le mostraron algo incómodo. Él no estaba intentando comprar el perdón, al menos no como antes. No mandó joyas. No apareció con camionetas. No ofreció cuentas bancarias. En cambio, Jacinto recibió una disculpa escrita a mano, no elegante, no perfecta, pero sin excusas. Las costureras del hotel recibieron contratos claros. Rosa, la camarista, llamó al taller para preguntar si Lucía sabía que ahora les pagarían horas extra atrasadas. La realidad empezó a moverse en lugares donde ella no lo veía, y eso la obligó a pensar. Una tarde, Nico llegó de la escuela con una hoja doblada. «Es para Damián», dijo. Lucía se quedó quieta al escuchar el nombre real en boca de su hijo. «¿Por qué le escribiste?» «Porque estoy enojado y la maestra dice que escribir ayuda a no pegar». «Muy pedagógica tu amenaza». Nico no sonrió. «Le puse que mentir está mal, y que si de verdad quiere a la familia, tiene que pedir perdón también a mí, porque yo le conté mis planetas». Lucía sintió un nudo en la garganta. «¿Quieres que se la mande?» Nico pensó largo. «Todavía no. Primero quiero ver si sigue portándose bien cuando nadie le aplaude». Esa frase fue de Nico, pero pudo haberla escrito la vida entera. Lucía entendió que ella también esperaba eso. No una escena, no una promesa, no un discurso. Tiempo, coherencia. La humildad repetida de quien no recibe recompensa inmediata. Guardó la carta de Nico en la caja de documentos de la herencia, junto a las cartas de su padre. 2 generaciones de hombres, uno ausente por muerte y otro ausente por mentira, estaban ahora bajo el mismo cartón. Lucía cerró la tapa con cuidado. No sabía si aquello era justicia poética o simple desorden emocional. Pasó casi un mes antes de que Lucía aceptara verlo. Lo decidió una mañana en la casa de Cholula,
mientras veía a Nico perseguir a un perro callejero que aún no era suyo pero ya respondía al nombre de Cometa. Doña Amparo tejía en el patio. Jacinto arreglaba una silla con tanta concentración que todos mantenían distancia preventiva. La vida estaba recomponiéndose sin Damián. Ese detalle le dio fuerza. Si hablaba con él, no sería porque lo necesitaba para sostenerse. Sería porque ella, desde su propio suelo, quería cerrar o abrir una puerta conscientemente. Le envió un mensaje breve. Mañana a las 7. En mi cocina. Vienes solo. Damián lo recibió en mitad de una reunión y se quedó mirando la pantalla, hasta que el director financiero le preguntó si había algún problema. No, dijo Damián, y por primera vez esa palabra no escondía una mentira, sino un temblor. Canceló su cena, su chofer, sus pendientes no urgentes. Eligió ropa sencilla. Luego recordó que la sencillez también podía volverse disfraz si uno la usaba para convencer. Al final fue con una camisa limpia, sin marca visible, y con las manos vacías. No porque no yo quisiera llevar algo, porque por fin entendía que no debía, porque la noche siguiente, Damián llegó al edificio de Drasantes, no por actuación, sino porque necesitaba sentir cada paso. Las escaleras seguían oliendo a humedad. El foco del pasillo seguía parpadeando. La puerta seguía teniendo una rayadura cerca de la cerradura. Nada allí lo esperaba con reverencia. Tocó una vez. Nico abrió. No sonrió. Llegaste puntual. Sí. Eso no compensa mentir, pero suma medio punto. Damián asintió con seriedad. Lo tomaré con gratitud. Nico se hizo a un lado. Pasa. Mi mamá dijo que no te haga interrogatorio todavía. Pero yo tengo preguntas en borrador. En la cocina estaban Lucía, Doña Amparo y Jacinto. La mesa era la misma, pero Damián, pequeña y calinta, ahora le pareció un tribunal justo. No había lujo donde esconderse, ni empleados que lo protegieran, ni apellido que ordenara silencio. Ni apellido que ordenara silencio. Lucía estaba de pie junto al fregadero, con los brazos cruzados. Llevaba el cabello suelto y una serenidad que le dolió más que el enojo. Siéntate, dijo ella. Damián obedeció. El hombre, que había presidido juntas continentales, se sentó en una silla con una pata coja y esperó permiso para hablar. Damián apoyó las manos sobre la mesa, no para imponerse, sino para que todos pudieran verlas vacías. Había descubierto, tarde, que las manos vacías pudiesen decir más que una chequera llena. Lucía permanecía junto al fregadero, en el mismo lugar donde él había provocado una inundación absurda semanas atrás, cuando todavía fingía saber arreglar tuberías y vidas. Nico se sentó al lado de su abuela con una libreta en las piernas. Jacinto ocupó la silla más cercana a la puerta, como si pudiera echarlo si la verdad llegaba torcida. Antes de pedir perdón, dijo Damián, tengo que decir todo, sin escoger las partes que me convienen. Lucía no respondió. Solo cruzó los brazos con más fuerza. Mi nombre es Damián Alcázar. Soy presidente del Grupo Alcázar. El hotel donde nos conocimos es mío. Los pagos que te debían se hicieron porque yo lo ordené después de escucharte en el elevador. No te lo dije porque me gustó que me hablaras como si no fuera nadie importante. Y después no te lo dije porque tuve miedo de perder eso. Nico levantó la mano. Eso suena a que la mentira fue cómoda. Damián lo miró con seriedad. Sí, lo fue. Lucía cerró los ojos un segundo. Esa respuesta, simple y sin defensa, le dolió más que una excusa. Damián siguió. Me dije que quería ser querido como persona, no como apellido. Pero eso fue egoísmo. Yo sí sabía quién eras. Sabía de Nico, de tu mamá, de tu trabajo, de tus preocupaciones. Tú no sabías nada verdadero de mí. Yo tenía ventaja, y la usé aunque dijera quién la que te amaba. Doña Amparo respiró hondo. No intervenía, pero sus ojos estaban puestos en él como dos veladoras encendidas para un santo dudoso. Damián miró a Jacinto. Y a usted lo humillé. No solo cuando ordené que lo sacaran. Lo humillé antes, en mi cabeza, cuando permití que mi mundo decidiera que su ropa, su maleta y su silencio valían menos. No puedo cambiar eso. No vine a explicar que estaba nervioso ni confundido. Vine a decir que fui cobarde y clasista. Jacinto apretó la mandíbula. Al menos ya no habla como folleto de hotel. Lucía casi sonrió pero se contuvo. Damián aceptó aquella pequeña ironía como quien recibe agua después de caminar bajo el sol, aunque no mereciera todavía beber tranquilo. No vine a pedir que vuelvas conmigo hoy. Tampoco vine a ofrecer dinero.
Las cosas que cambié en el hotel eran deudas, no regalos. Lo que haga por reparar mi empresa no compra tu perdón. Si decides que no quieres verme más, voy a respetarlo. Lucía levantó la mirada. ¿Y entonces por qué viniste? Damián tragó saliva. Porque quería decir la verdad en el lugar donde mentí, con más ganas de quedarme. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de platos guardados, de medicinas compradas con dificultad, de noches de costura, de un niño que había aprendido a cuidar a su madre demasiado pronto. Lucía se sentó al fin, frente a él. Yo no me fui porque fueras rico, Damián. Lo sé. Me fui porque mientras yo te abría la puerta de mi casa, tú tenías una salida secreta. Yo puse a mi hijo en esa confianza, puse a mi madre, puse hasta mi miedo, y tú miraste todo desde atrás de una máscara. Él bajó los ojos. No tengo forma de justificarlo. Bien, porque si la tuvieras, te pediría que te fueras. Nico anotó algo en su libreta. Damián lo miró. Estoy siendo evaluado. Sí, respondió el niño. La maestra dice que hay que ordenar ideas. Mi idea principal es que metiste la pata gigante. Correcto. Mi idea secundaria es que extraño cuando me explicabas divisiones como contratos, pero eso no significa que te perdono. Damián sintió que se le apretaba el pecho. Entiendo. Gracias por decirlo. Doña Amparo habló por primera vez. Su voz era baja, pero en esa cocina nadie se atrevía a perder una sílaba. Mijo, la gente que ha vivido arriba mucho tiempo olvida que abajo también hay cielo. Usted no solo mintió con un nombre, mintió con la mirada. Miraba esta casa como si le hiciera falta algo que usted podía traer, y a veces sí nos faltaban cosas, pero no nos faltaba dignidad. Damián recibió esas palabras sin moverse. Tiene razón. No me dé la razón tan rápido. Eso también hacen los hombres para salir vivos de una cocina. Jacinto soltó una risa breve. Nico anotó otra cosa. Lucía apoyó las manos sobre la mesa. Mi papá me dejó una casa. Me dejó papeles, cartas, una historia. Durante años pensé que no tenía nada más que deudas y cansancio. Ahora estoy intentando entender quién soy sin vivir siempre corriendo. No puedo cargar también con la tarea de enseñarte a ser honesto. No te lo voy a pedir. Y no quiero que te acerques a Nico si no puedes sostener tu palabra. Él ya ha visto demasiados adultos desaparecer o cambiar de cara. Damián miró al niño. Nico, te mentí y eso también fue contigo. Lo siento. No debí entrar a tu vida con un nombre falso. Nico bajó la libreta. Por un momento dejó de parecer juez diminuto y volvió a parecer niño. Yo te conté lo de Plutón. Lo sé. Eso era información importante. Muy importante. Y te dije que no hicieras llorar a mi mamá. Damián sintió la frase como la primera vez, pero ahora no intentó defenderse del dolor. Fallé. Nico lo miró largo rato. Mi mamá dice que fallar no es lo peor. Lo peor es hacer como que no pasó. Tu mamá tiene razón. Sí, casi ni ese es molesto. Lucía se cubrió la boca para que no se le escapara una risa. No hubo reconciliación esa noche. Eso habría sido demasiado fácil, y las cosas fáciles suelen ofender a las heridas profundas. Damián se levantó después de casi una hora, agradeció que lo hubieran escuchado, y no intentó tocar a Lucía. En la puerta Jacinto lo detuvo. Muchacho. Damián giró. Sí. Si vuelve a humillar a alguien de esta familia, no necesitaré seguridad privada. Tengo una silla floja y buena puntería. Lo tendré presente. Nico levantó la mano desde la sala. Yo puedo calcular la trayectoria. Por primera vez en semanas, Lucía rió. Fue una risa corta pero real. Damián bajó las escaleras, sin saber si había perdido todo o apenas había dejado de empeorarlo. Afuera, la ciudad seguía con sus bocinas, sus vendedores, sus perros ladrando a motocicletas como si defendieran la patria. Caminó hasta la avenida sin llamar al chofer. No se sentía redimido. Eso habría sido vanidad con ropa limpia. Se sentía responsable. Era menos cómodo, pero más verdadero. En su bolsillo llevaba la carta que Nico le había entregado antes de irse. Decía, todavía estoy enojado, pero puedes empezar por no mentir mañana. Y eso hizo. Al día siguiente no apareció en la casa de Lucía, aunque quería. No mandó mensajes largos. No envió regalos. Fue al hotel y se reunió con el personal de limpieza a las 6 de la mañana, cuando nadie del consejo quería estar despierto. Escuchó a Rosa hablar de turnos dobles, a Beto de herramientas compradas con dinero propio.
a una cocinera llamada Marisol de Jefes, que gritaban porque confundían autoridad con volumen. Damián tomó notas. Después firmó cambios concretos, pagos atrasados, uniformes sin descuento, descansos reales, contratos justos para proveedores pequeños. Las noticias llegaron a Lucía por la calle, no por él. Una costurera que conocía le dijo que el hotel por fin había pagado sin regateos. Beto contó que ahora mantenimiento tenía presupuesto para piezas y no milagros con cinta adhesiva. Rosa le mandó un audio diciendo: «No sé qué le hiciste a ese señor, pero por primera vez un gerente me dijo gracias sin atragantarse». Lucía escuchó el audio en la casa de Cholula, sentada en el patio, mientras Nico enseñaba al perro Cometa a sentarse con resultados cuestionables. No sonrió mucho, pero guardó el mensaje. La casa de Cholula empezó a cambiar despacio. Primero limpiaron el patio, luego repararon ventanas, después pintaron una habitación para Nico de azul profundo porque él quería dormir dentro del espacio. Doña Amparo recuperó un rincón soleado para sus plantas. Jacinto se instaló en un cuarto pequeño y prometió no arreglar muebles sin supervisión. Lucía convirtió la sala del fondo en taller. Compró 2 máquinas de coser, mesas largas y una pizarra donde escribió: «Aquí se cobra justo, se trabaja digno y se toma café, aunque el mundo se caiga». Fue su primera declaración de independencia. Damián supo del taller por Valeria, que seguía siendo eficiente incluso cuando fingía no ser cupido administrativo. La señora Rojas registró su negocio, comentó, dejando una carpeta. «Bien». No pidió ayuda. Mejor. Valeria lo miró con una ceja levantada. Está aprendiendo, lento, pero aprendiendo. Damián aceptó la burla. Antes habría respondido con frialdad. Ahora casi le agradecía a la gente que le hablara sin miedo. ¿El contrato para proveedores independientes está listo? Sí, y antes de que pregunte, no lleva ninguna cláusula rara para favorecerla a ella. Perfecto. Mire nada más, un milagro legal. Lucía recibió la propuesta del hotel semanas después, enviada por el área de compras, no por Damián. Era un contrato transparente para uniformes, con precios justos, plazos humanos y penalizaciones también para el hotel si pagaba tarde. Lo revisó con su propia abogada, una mujer recomendada por el notario, y aceptó después de ajustar 2 cláusulas. Cuando firmó, no sintió que Damián la estuviera rescatando. Sintió que ella estaba entrando a una mesa de trabajo por la puerta principal. Esa diferencia era pequeña para algunos. Para Lucía, era el mundo entero. El primer pedido grande llenó el taller de telas, hilos, risas y cansancio. Contrató a 3 mujeres del barrio: Marta, que cosía como relámpago; Irene, madre de gemelos; y Sofía, que había dejado un empleo abusivo en una fábrica. Nico hizo un cartel que decía: «Taller Rojas, no molestar. Mujeres conquistando el universo». Cometa mordió una esquina del cartel, pero fue perdonado por su compromiso con el caos. Doña Amparo preparaba café y fingía no supervisar. Jacinto llevaba cuentas en una libreta con letra antigua. La familia no se volvió perfecta, se volvió más suya. Damián fue al taller por primera vez 2 meses después, invitado por Nico, no por Lucía. El niño le mandó un mensaje desde el teléfono de su madre: «Puedes venir el sábado. No traigas queso raro, trae cinta métrica buena». Damián llegó con una cinta métrica sencilla, pan de la misma panadería del barrio, y una caja de lápices nuevos para el cartelista oficial. Lucía lo recibió en la puerta. Ya no había hielo en sus ojos, pero tampoco entrega fácil. «Hola, Damián». Él sintió el peso hermoso de su nombre dicho sin veneno. «Hola, Lucía». El taller olía a tela nueva, café y futuro. Damián saludó a todas por su nombre porque había aprendido que la dignidad también empieza por recordar cómo se llama la gente. No opinó sobre el negocio hasta que Lucía se lo pidió. No ofreció aumentar pedidos como quien lanza monedas. Se sentó en una silla común y ayudó a cortar etiquetas bajo la supervisión severa de Nico. «Derechito», ordenó el niño. «Estoy intentando». «Eso dijiste con el fregadero». «Y aprendí a no tocar tuberías». «Bien, la humildad salva cocinas». Lucía, desde la máquina, sonrió sin esconderlo. Con el tiempo, Damián empezó a visitar Cholula los sábados. No todos, porque Lucía dejó claro que una segunda oportunidad no era invasión con agenda fija. Algunos días ayudaba a llevar cajas,
otros leía con Nico, otros simplemente tomaba café con doña Amparo, mientras ella le contaba historias del padre de Lucía. Jacinto lo llevaba al mercado y lo hacía cargar bolsas pesadas para fortalecer el carácter. Damián sospechaba que también era venganza, pero aceptaba ambas cosas. En una ocasión eligió buenos aguacates. Lucía lo celebró con una mirada orgullosa que él guardó como trofeo silencioso. La confianza volvió como vuelven las plantas después de una temporada dura. No de golpe, sino por brotes. Lucía empezó a escribirle sin tensión. Nico le mostró un examen de matemáticas con 9 de calificación y dijo que el punto perdido era culpa del sistema educativo. Doña Amparo le permitió arreglar una repisa, bajo vigilancia. Jacinto dejó de llamarlo muchacho, con tono de advertencia, y empezó a llamarlo Damián como quien acepta que el nombre ya no es disfraz. Ninguno dijo perdonado, no hacía falta todavía. Algunas palabras necesitan hechos alrededor para no sonar huecas. Una tarde de lluvia, casi un año después del apagón, Lucía y Damián quedaron solos en el patio de la casa. Nico estaba en la escuela, doña Amparo visitaba a una vecina, Jacinto visitaba a una vecina, lo cual puso nerviosa a toda la familia, esa en la historios, lo cual puso nerviosa a toda la familia. Pero esa era otra historia. Lucía servía café en 2 tazas distintas, igual que en su departamento antiguo. A veces pienso en el elevador, dijo ella. Damián miró la lluvia caer sobre las bugambilias. Yo también. Me gustaba Daniel. Él bajó la mirada. Daniel era una mentira. Sí, pero algunas cosas que sentí con él eran verdad. Eso fue lo que más me enojó. Damián sostuvo la taza con ambas manos. No sé si tengo derecho a pedirte que vuelvas a confiar. No lo tienes. Él asintió, aceptando el golpe. Lucía continuó. Pero yo tengo derecho a decidir si quiero intentarlo. No porque me faltes. Ya no me faltas. Mi vida está llena, aunque todavía sea un desastre algunos martes. Si te dejo entrar otra vez, será porque sumas, no porque sostienes. Damián sintió que esa era la declaración de amor más exigente y más hermosa que había recibido. Quiero sumar, dijo, y quedarme, sin mandar, sin esconderme. Lucía lo miró largo rato. La lluvia hacía un sonido suave, casi de aplauso lejano, aunque la vida no era tan cursi como para confirmar decisiones con música. Entonces empieza por algo simple, dijo ella. Lo que quieras. No prometas para siempre hoy. Promete mañana. Y mañana, si sigues aquí, prometes el día siguiente. Damián sonrió apenas. Puedo hacer eso. Y aprende a bailar cumbia. Mi familia no va a respetarte completo si sigues moviéndote como elevador corporativo. Él soltó una risa que ya no tenía óxido. Eso puede ser más difícil que cambiar una empresa. Por eso dije que empezáramos por mañana. No se besaron como 2 personas que olvidan todo. Se besaron como 2 personas que recuerdan y aún así eligen acercarse. Fue un beso tranquilo, con pausa, con cuidado, con la lluvia guardando discreción. Damián no sintió que recuperaba algo perdido, porque Lucía no era objeto perdido ni territorio reconquistado. Sintió que ella abría una puerta nueva, distinta de la que él había roto. Y él, por fin, tuvo la decencia de entrar despacio. Cuando se separaron, Lucía apoyó la frente en su pecho apenas un segundo. Solo eso. Para él fue una casa entera. Meses después, celebraron una cena en el patio de Cholula. No hubo salón de hotel ni copas alineadas como soldados. Hubo mesas prestadas, sillas desiguales, mole, arroz, refrescos, café de olla y un pastel que Nico decoró con un dibujo de cometa, usando corbata. Damián llegó temprano para ayudar a poner manteles. Jacinto revisó su trabajo y declaró que el muchacho servía para cosas básicas. Doña Amparo dijo que eso, en un hombre rico, ya era avance histórico. Lucía escuchó desde la cocina y rió. Esa risa fue la música real de la noche. Durante la cena, Nico se puso de pie con un vaso de agua. Voy a decir algo. Todos se callaron, porque Nico con discurso era un evento de riesgo. Damián mintió horrible, eso ya lo sabemos. Pero luego pidió perdón, aprendió aguacates. No rompió más fregaderos, y Cometa no le ladra tanto. Así que, en mi opinión profesional, puede quedarse. Pero con periodo de prueba hasta que aprenda cumbia. Todos rieron. Damián sintió los ojos arderle. Acepto las condiciones, dijo. Lucía le tomó la mano debajo de la mesa, no para salvarlo, para elegirlo. El taller creció sin perder su nombre.
Lucía no se convirtió en señora de sociedad, ni dejó de trabajar porque un hombre poderoso la amara. Se volvió empresaria a su manera con contratos claros, café fuerte y una regla escrita en la pared. Nadie pide perdón por cobrar lo justo. Damián la acompañó a reuniones cuando ella lo quiso, y aprendió a callar cuando no hacía falta su voz. En el grupo Alcázar, los cambios laborales dejaron de ser campaña y se volvieron política real. Algunos ejecutivos se fueron, otros aprendieron. El poder, bien usado, también podía remendar algo. El penthouse de Damián ya no fue su refugio principal. A veces seguía allí por trabajo, mirando la ciudad desde arriba, pero ya no la veía como tablero. Veía luces de casas, cocinas encendidas, turnos nocturnos, madres regresando tarde, hombres con maletas viejas, niños esperando jarabe. La ciudad no se volvió pequeña. Él dejó de mirarla desde su soberbia. En la casa de Cholula tenía un cajón con ropa sencilla, una taza con una grieta y un lugar en la mesa. Nadie lo llamaba presidente allí. A veces Nico lo llamaba ex Daniel, solo para mantenerlo humilde. Una noche, Lucía encontró a Damián en el patio leyendo una de las cartas de su padre, con permiso de ella. Mi papá habría desconfiado de ti, dijo. Con razón. Pero creo que le habría gustado verte cargar cajas sin quejarte. Me quejo por dentro. Eso cuenta menos. Se sentó a su lado. Durante un rato no hablaron. La familia hacía ruido dentro. Nico peleando con Cometa por una tarea mordida, doña Amparo regañando a Jacinto por usar un cuchillo como desarmador. Damián escuchó todo con una paz que antes habría confundido con desorden. Gracias, murmuró. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. No me agradezcas la familia, cuídala. Y eso hizo. No perfectamente, porque los hombres perfectos pertenecen a los anuncios de perfume y a las mentiras mal escritas. Damián siguió equivocándose, siguió aprendiendo a disculparse, antes de que el orgullo le pusiera corbata a la culpa. Lucía siguió siendo directa, luminosa y terrible, cuando alguien intentaba regatearle dignidad. Nico creció sabiendo que los adultos podían fallar, pero también reparar si tenían valor. Jacinto dejó la maleta vieja en una repisa del taller, abierta, vacía ya de secretos. Era recordatorio y advertencia. Lo humilde también puede traer herencias inmensas. Al final, la herencia de Lucía no fue solo la casa, ni los locales, ni las cartas. Fue recuperar su historia y decidir qué hacer con ella. La herencia de Damián, aunque ningún notario la certificara, fue aprender que tenerlo todo no servía de nada si nadie pronunciaba tu nombre con cariño al final del día. Y la familia que construyeron no nació limpia ni fácil, nació de un apagón, una mentira, una maleta vieja y una cocina pequeña, donde el hombre poderoso tuvo que sentarse a decir la verdad. A veces el amor no empieza cuando alguien llega, empieza cuando, por fin, aprende a quedarse.